Hola, bienvenidos a Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hoy iniciaremos uno de los capítulos dedicados a la construcción o ampliación de su vivienda. Veamos los temas de hoy. Antes de empezar la construcción o ampliación de nuestra vivienda, debemos tener claro el diseño. Para esto se debe contar con un plano. Aprenderemos qué es un plano, sus tipos y por qué es muy útil contar con uno para construir. Otro punto necesario antes de empezar a construir es conocer el terreno sobre el cual estará asentada nuestra vivienda. Revisaremos el tipo de suelo en el cual podemos construir y cómo adecuarlo para empezar la construcción. Una vez que tenemos listo el suelo, hay que construir los cimientos de la casa. ¿Por qué es importante tener una buena cimentación? ¿Y qué tipos de cimentaciones podemos construir? Los aprenderemos en este capítulo. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. En alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casagrande y Fundación Ecuador, como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, primer programa de educación por televisión en el Ecuador. Empezar la construcción de nuestra casa es un gran paso y requiere de planificación para asegurar que el resultado sea el que esperamos. Tenemos una idea de lo que queremos, pero ¿cómo podemos asegurarnos que se haga realidad al momento de construir? Preparar un dibujo de nuestra vivienda nos ayuda a tener más clara la distribución de los espacios. A este diseño se le llama plano. Planos. Terminar de construir nuestra casa es muy gratificante, pero sea que lo hagamos con ayuda de varios profesionales o por autoconstrucción, este trabajo se inicia con los planos. Plano de la casa. El plano es el dibujo técnico que contiene el diseño de nuestra construcción o casa. En él se establece la estructura de la obra y señala por dónde pasarán todas las instalaciones eléctricas y sanitarias. Quizás no necesitamos un plano complejo, pero contar con uno nos permitirá planificar lo necesario para nuestra construcción. ¿Por qué es importante el plano? El plano es importante porque nos ayuda, entre otras cosas, a calcular el presupuesto de los materiales y mano de obra, planificar todas las etapas de construcción según nuestro bolsillo, saber si la vivienda responde a nuestras necesidades actuales o futuras, por ejemplo, si la familia crece y quizás tengamos que ampliarla. También nos ayuda a evitar errores en las instalaciones eléctricas y sanitarias. Así ahorramos tener que picar o tumbar paredes. En general, podemos contar con dos tipos de planos. Plano de estructura, que indica cuáles son los muros portantes, cómo se armará el techo, las dimensiones y refuerzos de vigas y columnas. El plano de instalaciones muestra por dónde pasarán las tuberías, los conductores eléctricos y enchufes u otras conexiones necesarias dentro de la vivienda. Es importante que nuestro diseño permita definir espacios independientes, como la sala, comedor, cocina, dormitorios y baños. También nos permite proyectar nuevos espacios. Por ejemplo, si nuestra familia crece, podremos construir más dormitorios. Así, cada miembro de la familia tendrá un espacio propio. Ahora que conocemos la importancia de los planos, es el momento de ejecutar nuestro proyecto, sea construir completamente nuestra vivienda o realizar ampliaciones de la misma. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.
Protección de la cabeza. El casco protegerá su cabeza de golpes, caída de objetos pesados, salpicaduras de líquidos químicos, perforaciones, entre otros. Coloque el casco de manera correcta. Esto se logra apretando la tira de ajuste. El casco debe permanecer firme en todo momento, incluso cuando nos inclinamos o nos agachamos. No se saque el casco por ningún motivo. Es preferible andar con calor que con la cabeza rota. Hágame caso, es mejor con técnicas de seguridad. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. Estos trabajos que hacemos organizados como que nos hace más conocernos entre vecinos. Sí ha habido bastante unión y por eso es que hemos organizado todo esto entre todo el barrio, todos. Donde uno hace minga, hacemos toda la minga aquí, en el mismo día para que el barrio esté limpio. Hemos, como que dice, cambiado no solamente por fuera, sino que también en el interior de nosotros, ya que teníamos un pensamiento negativo y esto nos ayudó a ser positivo. Es la fuerza, es la unión, la comprensión entre vecinos, que se ayuden y se apoyen para sí mismos, porque no es para nadie más. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. Al momento de elegir el terreno en el que queremos levantar nuestra casa, podemos cometer el error de pensar que todo suelo sirve para construir. Construir sobre un terreno que no es adecuado pone en riesgo nuestra vivienda. Conozcamos los lugares donde no debemos construir, el tipo de suelo ideal y cómo prepararlo para iniciar la construcción. Hola Jimena, nos encontramos en el norte de Guayaquil, exactamente en Mi Lote 2, donde se construye la nueva urbanización Villa Bonita. Aquí se respira trabajo. Acompáñenme en el proceso de la construcción de un nuevo barrio en Guayaquil. Hoy vamos a aprender cómo se prepara el terreno para la construcción de una nueva vivienda. Técnicas de construcción. Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es el lugar donde levantaremos nuestra construcción. Para hablarnos un poco más sobre este tema nos acompaña el arquitecto Gastón Requena. Bienvenido, arquitecto. Arquitecto, ¿es cierto que no podemos construir en cualquier terreno? ¿Y por qué? No todo terreno es apto para recibir una construcción, porque ponemos en riesgo la estabilidad de la construcción y por ende a la familia o quienes van a habitar la vivienda. Entonces recordemos siempre que debemos evitar construir en pendientes, laderas o quebradas, junto a vertientes de agua como ríos o esteros, terrenos inestables o fangosos, terrenos no legalizados o urbanizados. Una vez que ya he chequeado que en este terreno puedo construir, ¿qué debo hacer? ¿Cómo empiezo los trabajos preliminares? Empezamos por reconocimiento, limpieza y preparación. El reconocimiento en qué lugar está ubicado, limpieza que esté libre de malezas y la preparación, la nivelación y compactación del mismo, ¿no? Limpiar el terreno evitará que existan oquedades, espacios que más adelante provocarán daños o inestabilidad en el terreno. Recordemos remover plantas, raíces, basura y cualquier otro elemento que interfiere en la pureza del terreno. Si nuestro terreno cumple con los requerimientos mínimos para poder empezar nuestra construcción, podemos construir seguros. Pero también debemos estar seguros de la calidad del suelo. ¿Cómo podemos saber sobre la calidad del terreno? Se recomienda hacer una calicata, es decir, un hueco, una perforación de 1 metro por 1 metro y por 1 metro de profundidad. En ella podemos visualizar la composición del terreno, es decir, darnos cuenta que el terreno sea o amarilloso o rojizo. Tener cuidado que no sea un suelo negro o contaminado.
Una buena forma de conocer la calidad del suelo una vez desbrozado es remover la tierra y cavar un hoyo de 1 metro cúbico. Si la pala entra con facilidad, significa que tiene un suelo blando. Si presenta un poco de dificultad, será un suelo semiduro. Pero si hay que golpear fuerte la pala para poder cavar, nos encontramos ante un terreno duro. ¿Qué pasa si me topo con un suelo que no tiene buena calidad? Es decir, tengo un terreno que está bien ubicado, en un buen lugar. ¿Qué puedo hacer? ¿Es posible mejorar el terreno? Sí, retirando el material blando, el material vegetal y material lodoso, y en su lugar lo reemplazamos con cascajo. Un cascajo que contenga material grueso y material fino, de fácil compactación. Recordemos, debemos evitar material arenoso o arcilloso, material orgánico o contaminado. Lo mejor es utilizar cascajo. Veo que el terreno que está allá está plano, ¿por qué? Porque es un terreno que ya está rellenado, nivelado y compactado. Vamos a ver. Teniendo ya una capa de relleno, nosotros ya podemos hacer una primera compactación para lograr y asegurarnos la firmeza del mismo. Si nuestro terreno presenta un desnivel muy grande, podemos hacer una nivelación por capas, que consiste en nivelar el terreno y compactarla por capas de alrededor de 30 centímetros. De esta forma, vamos asegurando la firmeza del terreno hasta alcanzar el nivel deseado. ¿Recuerdan que antes de iniciar la construcción, lo ideal era tener el plano? Bueno, aquí empezamos a ver su importancia. En el terreno que está listo para construir, nosotros hacemos un replanteo como el que vemos aquí. Este caballete y piola nos ayudan a replantear el espacio, que básicamente es definir los límites de la casa dentro del terreno. Conozcamos un poco más acerca del tema. El replanteo es como dibujar la vivienda dentro del terreno, con unos respectivos retiros que son parte de las recomendaciones para la construcción de una vivienda. Como está en el plano arquitectónico, eso se dibuja en el terreno. Se dibuja con caballetes hechos de madera y con piola. Se empieza a marcar las líneas con piolas según el plano. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. Usted puede inscribirse en el Centro Tutorial, Avenida San Jorge, número 100, Ciudadela Kennedy. En la Biblioteca Municipal de Guayaquil o en el Centro de Atención Municipal Integral CAMI de su sector. Presente copia de su cédula de identidad y reciba el libro del curso gratuitamente. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Primer programa de educación por televisión del Ecuador. Brother, eso sí es el barrio, también es tu barrio. El barrio también es nuestra casa y hay que cuidarlo. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. Cuando estamos seguros de que nuestro terreno se encuentra en un lugar apto, es momento de empezar a levantar nuestra casa. La base de toda construcción es su cimentación. Sabemos que Ecuador es un país propenso a temblores porque está ubicado en el cinturón de fuego. Esta actividad sísmica puede poner en riesgo nuestra casa si no contamos con buenos cimientos y un terreno firme, como dijimos hace un momento. Fabricio nos ayudará a orientarnos para construir la cimentación de nuestra casa. Cimentaciones. Las cimentaciones se pueden comparar con las raíces de un árbol. Se encuentran debajo de la tierra, anclan la casa al suelo, soporta el peso de la estructura
y los movimientos también que se ocasionan por el uso, por los vientos, incluso hasta los temblores. Si una casa no tuviera cimientos o estos estuviesen mal construidos, la casa podría venirse abajo muy fácilmente. Técnicas de construcción. Cimientos. La cimentación es una base incrustada en el terreno. Es el soporte de la estructura para dar la estabilidad y soportar el peso de la vivienda. Tenemos a Gastón, que nos va a explicar cómo construir unos cimientos fuertes y estables para nuestra vivienda. Gastón, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo hacemos para colocar los cimientos de una forma adecuada para una casa, digamos, de una planta, 2 plantas o tal vez más? Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que controlar es que el terreno sobre el que vamos a levantar los cimientos esté perfectamente nivelado, como lo podemos ver. Y este control aplica tanto para las casas de 1 planta, 2 plantas o más de 2 plantas. Y de paso podemos revisar paralelamente si es que ese terreno una vez más esté libre de impurezas. Y esa es una manera recomendable y adecuada. Gastón, ¿cuáles serían los riesgos de hacer una mala cimentación? Digamos que elegí mal, no lo hice correctamente. Ya construí mi casa y ya está, pero los cimientos los hice mal. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son altos. Está poniendo en riesgo, valga la redundancia, la estabilidad en sí de la estructura de una vivienda. Por eso es importante establecer bien una buena cimentación. Si tenemos una mala cimentación, estamos corriendo el riesgo de que se manifieste algún tipo de falla estructural. ¿Ya qué significa una falla estructural? ¿Qué significa? El movimiento, cuando tengamos una fuerza de movimiento sísmica, vaya algún tipo de colapso, una manifestación de fisura en un pilar, manifestación de fisura en una viga, originado por una mala cimentación. ¿A qué profundidad deben colocarse los cimientos, Gastón? La profundidad del cimiento está determinado en función al mismo diseño estructural. No hay un estándar de ubicación de profundidad, siempre va determinado por el diseño estructural. O sea, una vez más, el diseño determina la profundidad del cimiento. Existen diferentes tipos de cimientos. El cimiento aislado, que está compuesto de plintos y riostras, usado sobre todo en la costa. El cimiento corrido, que consiste en una banda de piedra y concreto que cubre todo el terreno trazado de la vivienda. Este tipo de cimiento es usado ampliamente en la sierra. También podemos encontrar la losa de cimentación, que es una plancha de concreto reforzado, que puede ser usado en construcciones livianas como casas de un piso. ¿Cómo se empieza la construcción de nuestros cimientos? Vamos a verlo. Empezamos con la nivelación y compactación del terreno hasta llegar a la cota o nivel de cimentación. Luego empezamos a colocar el replantillo, que no es otra cosa sino un aislante de 4 centímetros de espesor, un aislante de hormigón simple, en la que me va a separar el suelo del hierro. ¿Y qué tipo de cimentación están utilizando aquí específicamente para este diseño? En este caso, para este diseño o modelos de casas, estamos utilizando una cimentación semisuperficial. ¿Qué significa eso? Que parte de la cimentación está enterrada y parte está afuera. Es importante prever, antes de fundir la cimentación, dejar empotradas las tuberías de instalaciones eléctricas y las tuberías de instalaciones sanitarias. También en la cimentación van anclados todos los pilares de la respectiva construcción. En resumen, Gastón, dígame cuáles son los pasos para hacer una correcta cimentación. Ok, tenemos primero determinación de la cota o nivel de la cimentación determinada o fijada por diseño estructural. Bien. Segundo, nivelación y compactación del área donde va a estar implantada la cimentación. Tercero, tenemos la colocación de los encofrados o moldes de la cimentación. El siguiente paso es la instalación de los aceros de refuerzo que componen la cimentación. Y por último, el colado o vaciado del hormigón. Los cimientos son la base de nuestra casa. En general conocemos 3 tipos de cimentación: plintos, zapatas continuas y losa de cimentación. Recordemos que para elegir y construir las cimentaciones de una casa debemos verificar la calidad del terreno.
Así tendremos la seguridad de contar con unos cimientos sólidos y estables. Sobrecimiento. Junto al arquitecto, vimos que en las ciudadelas que componen el plan Mi Lote 2 usan cimientos sobresalidos. Pero hay casos en los que los cimientos quedan por debajo del nivel del terreno, como en las cimentaciones corridas. Entonces debemos construir un sobrecimiento. Conozcamos un poco más sobre este tema. El sobrecimiento es una viga que se funde encima del cimiento y que tendrá el mismo ancho que los muros paredes de la casa. El sobrecimiento debe quedar por encima del nivel del suelo, a unos 10 centímetros para evitar la humedad. Para poder construir el sobrecimiento, preparamos el encofrado, que rellenaremos con mortero. Una vez realizado esto, debemos hacer rayas en la parte superior. Esto permitirá que el sobrecimiento pegue bien cuando levantemos los muros. Una vez seco, retiramos el encofrado y listo. Hoy aprendimos que los cimientos son la base sobre la cual se asienta nuestra casa. Son importantes porque le dan estabilidad. Una vez que tengamos unas bases sólidas, podremos seguir levantando nuestra casa con tranquilidad y seguridad. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. Para aclarar sus dudas sobre temas del curso, usted puede llamarnos al teléfono que tiene en pantalla. Puede escribirnos al correo electrónico que también aparece en pantalla o dirigirse personalmente al Centro Tutorial. Avenida San Jorge, número 100, Ciudadela Kennedy, Guayaquil. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Primer programa de educación por televisión del Ecuador. Manejo de laderas. El trincho. Cuando hay una lluvia o una fuerte lluvia, usualmente la lluvia arrastra muchas hojas, piedras, tierra, ¿no? Y esto mezclado hace que las laderas usualmente se erosionen o se deterioren. Entonces, para detener esto, el trincho lo que hace básicamente es retener ese material que va con el agua, pero deja pasar el agua y se queda el material de sedimentación, ¿no? De tal forma que poco a poco se van formando pequeñas terrazas en las laderas de los cerros, de tal forma que se va recuperando el terreno, ¿no? Poco a poco. La lluvia por lo general va dejando surcos o grietas en el terreno, ¿no? A medida que pasa el tiempo, estos pequeños surcos se van haciendo cada vez mucho más grandes y ahí es cuando viene el problema, porque ya prácticamente empiezan a formarse quebradas que poco a poco van erosionando mucho más rápido a sí mismo el suelo, de tal forma que hay que detener ese progresivo aumento de erosión con la colocación de un trincho en ese sitio, de tal forma que cuando llueve el agua va a seguir pasando normalmente, pero va a ir reteniendo los materiales que se van arrastrando por esa quebrada. Materiales y dimensiones. Bueno, este es el material, ¿no? Caña guadúa que se encuentra en toda la costa ecuatoriana. Lo que hacemos es medir 1,50 m y allí con una sierra Sanflex o con un serrucho se hace el corte, ¿no? Siempre hay que procurar que los cortes sean pasando el nudo, ¿no? Y no antes del nudo. Normalmente el trincho lo podemos hacer de 3 metros, pero podría ser un poco más largo. Pero se recomienda que sea solo de 3 metros debido a que puede que en algún momento llegue material muy pesado, ¿no? Y pueda vencer de alguna forma el trincho. Soportes. Hacemos las perforaciones aproximadamente a 50 centímetros si es un suelo algo pedregoso
y si es un suelo blando puede ser hasta 70 centímetros. Armado del trincho. Altura. A medida que vamos colocando las cañas horizontales y amarrándolas en cada uno de los puntales, tenemos que ir verificando la altura a la que vamos a quedar, ¿no? Pueden ser trinchos bajos de 60 centímetros, de 80 hasta de 1 metro, ¿no? Toda esa altura depende mucho de la inclinación de la ladera. Verificamos que nuestro trincho tiene aproximadamente 75 centímetros, ¿no? Entonces, con esta distancia, o con esta altura, perdón, podemos trazar la distancia a donde puede estar nuestro siguiente trincho, que será aproximadamente a 1,80 m, ¿no? Diagonales. Cuando tenemos laderas que son muy empinadas, a veces es necesario colocar unos diagonales, es decir, pedazos de caña que usualmente van a sobrar del material que compramos, ¿no? Colocamos unas diagonales para poder apoyar entre un trincho superior y el trincho inferior, de tal forma que le vamos dando resistencia a sus trinchos similares, ¿no? De tal forma que el trincho se hace mucho más resistente, ¿no? Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos, iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, en alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casagrande y Fundación Ecuador, como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, primer programa de educación por televisión en el Ecuador. Estamos por finalizar el capítulo de hoy, así que recordemos lo aprendido. Aprendimos que el plano es un diseño de la estructura y las instalaciones que nos servirán para planificar la construcción de la vivienda. Gracias a este, sabremos el material que vamos a ocupar y el presupuesto que necesitamos, y más adelante nos servirá para hacer las ampliaciones. Aprendimos por qué es muy importante escoger un lugar y terreno seguro para asentar nuestra vivienda y cómo hacer el trabajo preliminar para empezar la construcción. Vimos también cómo obtener una buena cimentación, qué tipos de cimientos se pueden realizar, zapata corrida y plintos o pilotes, y cómo construirlos para asegurar la estabilidad de la casa. Recordemos, tanto el lugar como la calidad del terreno son factores muy importantes para construir. Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. En el próximo capítulo aprenderemos más sobre la construcción de nuestra vivienda. Gracias por su sintonía. Hasta pronto. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.